Bienvenidos a una nueva predicación con el pastor Juan Carlos Heredia de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español, ubicada en el 13223 del Southwest Freeway en Sugar Land, Texas 77478. Nuestro servicio de escuela dominical comienza a las 9:30 de la mañana para los niños, jóvenes y adultos. Le invitamos a nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana, que será de gran bendición para usted y toda su familia. Dejamos con usted al pastor Juan Carlos Heredia. Amén, qué hermoso tiempo de alabanza y adoración. Pueden tomar sus asientos. Y le damos muchas gracias por este tiempo tan hermoso donde levantamos no solo nuestros corazones, no solo nuestras voces, sino todo nuestro ser para reconocer la grandeza de nuestro Dios. Y le damos gracias a Dios por ello. Queremos invitar ahora a los niños para que ellos salgan a su clase. Vamos a pedirle a ellos que vayan con sus maestros para que ellos puedan aprender un poquito más acerca de su palabra. Y mientras tanto, los niños más grandes vamos a permanecer en este lugar para poder estudiar un poquito más acerca de su palabra. Y antes de ello vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos ministre en este día. Padre Celestial, te damos tantas gracias. Tantas gracias por tu Espíritu que está en cada uno de aquellos que hemos proclamado el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias porque a través de Él es que nos sostiene hasta a través de los momentos difíciles de nuestra vida. Pero Señor, necesitamos en este día que tú nos hables. Necesitamos en este día que tú nos muestres tu voluntad, que sea tu fuerza sobrenatural el que nos ayude a seguir adelante hasta cuando estamos pasando por situaciones y problemas difíciles. Gracias porque tú eres nuestra esperanza, hasta en el hoyo más hondo en el cual sentimos que hemos caído. Es a través de tu amor y tu fortaleza que nos sostiene hasta cuando sentimos desfallecer. Y Padre, es por eso que en este día háblanos a través de tu palabra, ministranos conforme a nuestra necesidad. Y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunas pocas semanas, hace 4 semanas, comenzamos una serie de predicaciones titulado ¿En dónde está Dios en mi dolor? Y esa es una pregunta que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. Simplemente basta para que tú vivas en este mundo para saber que el dolor y el sufrimiento es una realidad que toca a todas las personas. Y como hemos ido viendo a través de estas últimas semanas, los cristianos no estamos exentos de sufrir. El ser una persona espiritual, el ser una persona que busca a Dios con todo su corazón, no exenta a una persona de una enfermedad, no exenta a una persona de un problema familiar, no exenta a una persona de un problema económico. Los cristianos, como el resto del mundo, sufrimos de la misma manera. Y por eso, una de las preguntas que nosotros necesitamos responder, en especial cuando estamos pasando por estos momentos intensos de sufrimiento, es ¿qué es lo que podemos hacer para sostenernos? Porque yo no sé usted, pero cuando yo paso y he pasado en mi vida por momentos de gran tribulación, lo único que yo siento es que desfallezco. Siento muchas veces que no tengo la fuerza para obrar en la situación en la cual yo me encuentro. Muchas veces en mi vida pasada he sentido que inclusive a través de mis recursos humanos no he podido resolver la situación, y por más que yo me afane y por más que yo trato de buscar una solución al problema en el cual yo pueda estar pasando, encuentro que ninguna de esas soluciones es suficiente para resolver el problema y el sufrimiento que yo esté sufriendo. Y eso es lo que causa en nosotros, cada vez que nos sucede, es debilidad. Nos sentimos débiles, nos sentimos impotentes.
Creo que lo peor de estar en el sufrimiento es sentir esa impotencia de no poder resolver el problema que uno está pasando. Ahora la pregunta es, cuando Dios nos permite estar en esa situación, cuando Dios permite que nosotros estemos en el punto más débil de nuestra vida, ¿hay algo que nosotros podamos aprender de ello? ¿Hay algo que nosotros vamos a obtener de ser débiles? Y eso es exactamente lo que el pasaje del día de hoy nos va a hablar. El pasaje en el cual nos estaremos enfocando en este día nos va a afirmar de que hay poder en la debilidad. Hay poder hasta cuando nosotros estamos en el momento de mayor sufrimiento de nuestras vidas. Pero la pregunta entonces es, ¿cuál es ese poder y cómo obra ese poder para sostenernos cuando estamos pasando por ello? Así que voy a invitarles a que busquemos en nuestra Biblia 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y una de las personas más espirituales de todos los tiempos, el apóstol Pablo, el hombre que escribió casi la mitad del Antiguo Testamento, nos va a narrar y nos va a hablar acerca de un sufrimiento tan intenso en su vida que él estaba rogándole a Dios que se lo quitara. Escuche lo que dice el pasaje. Versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo estaba en una situación donde él se encontraba en la debilidad más grande de su vida. Se encontraba en una situación donde sus recursos humanos no eran suficientes para resolver el problema que él estaba pasando. Y él nos narra de esta angustia, él nos narra acerca de lo que él estaba pasando. Y cuando nosotros leemos esto, claramente podemos identificarnos con ello, porque todos en algún momento nos hemos sentido en una situación similar a ello. Pero lo que Pablo nos va a recordar es que sin importar esa debilidad, sin importar esa impotencia, hay poder hasta en esa situación. Hay poder de Dios que va a obrar hasta cuando nosotros estamos en el momento más bajo de nuestra vida. Ahora quiero resaltar 3 cosas que vamos a ver en este pasaje, hablando acerca de cómo es que hay poder en la debilidad, porque eso aparentemente es una contradicción. ¿Cómo es que puede haber poder en la debilidad? Si alguien es débil, por ende no tiene fuerza, no tiene poder. Aquella persona que es débil no tiene manera de resolver su situación. ¿Cómo entonces es posible que este pasaje o Dios nos pueda sugerir a nosotros que en medio de la debilidad hay precisamente poder? Y estas 3 cosas son las que Pablo nos va a ayudar a entender de que hay poder en la debilidad. La primera de ellas es esta. El amor de Dios a veces permitirá que pasemos por un sufrimiento temporal para darnos algo mejor. Lo primero que el apóstol Pablo nos va a decir es que cuando estamos pasando por un tiempo de sufrimiento, cuando nosotros estamos en un tiempo de angustia,
cuando estamos en un tiempo de dolor, cuando de repente hay una enfermedad que está amenazando con quitar nuestra vida o con cambiar el rumbo de nuestra vida por la debilidad física que esto va a traer. Cuando de repente fallece un ser querido en nuestra familia y nosotros sentimos que no tenemos la fuerza para seguir adelante. Cuando nosotros estamos en una situación donde perdemos el trabajo y donde aparentemente no tenemos ninguna otra opción para proveer o para sostenernos financieramente, en cualquiera de estas situaciones de debilidad donde estamos casi nadando en contra de la marea y nosotros sentimos que la marea es más fuerte, nos sentimos débiles, nos sentimos que la fuerza se acaba por completo, lo que Pablo nos va a decir y lo que la palabra nos va a decir es que muchas veces es el amor de Dios el que permite que pasemos por ese sufrimiento temporal para poder darnos algo que es mejor de lo que nosotros tenemos. Ahora Pablo comienza este pasaje hablándonos acerca de el poder que él tenía anteriormente. Él nos habla acerca de la fuerza que él tenía, el conocimiento que él tiene. De hecho, en el capítulo anterior, él empieza a listar todos sus grandes logros que él tenía en la vida. Él habla acerca de ser un judío de judíos, él habla acerca de ser de la tribu de Benjamín, él habla acerca de ser un fariseo. Todas estas cosas eran credenciales, eran logros personales que hacía que el apóstol Pablo fuera mejor que la mayoría de las personas que él se había encontrado. Por cuestión de logros humanos, pocas personas realmente podían ser mejor que el apóstol Pablo en su tiempo, porque él había logrado todo lo que él había querido hacer. Era digno de respeto, digno de admiración. Pero aunado a eso, aunado a todos los logros que él había alcanzado como humano, resulta que en una ocasión Dios se lo lleva al tercer cielo, de acuerdo a lo que Pablo narra en el capítulo anterior. Y él tiene un encuentro con Dios, él tiene una revelación con Dios que es tan especial, que es tan impactante, que inclusive le está prohibido comentárselo a las personas. ¿No le encantaría a usted que eso fuera una parte de uno de los libros del apóstol Pablo? Que nos dijera qué es lo que él había visto en el cielo. Pero su experiencia es tan maravillosa que Dios no le permite. Él dice, fue una experiencia inefable, ni siquiera tengo las palabras para poder decirlo. No le es posible relatar su experiencia tan maravillosa de estar delante de Dios y ver las cosas que Dios le había mostrado. Pero el problema que tenía el apóstol Pablo era esto. Esta experiencia tan maravillosa también podía llevarle a que él se llenara de orgullo, a que él se enalteciera, de acuerdo a lo que él dice en este pasaje, a que el ministerio y la trayectoria del apóstol Pablo, todo eso se hubiera descarrilado simplemente por su orgullo y simplemente por esa tentación de pensar, yo soy mejor que todos los demás, yo soy mejor que los discípulos de Jesús. Si bien es cierto, yo no caminé con Jesús, yo no vi sus milagros que Él hizo aquí en la tierra, yo no vi cuando Él resucitó a Lázaro, sanó a leprosos o hizo todas estas cosas tan maravillosas, pero yo he visto cosas aún más grandes que esas, porque yo he visto a Dios en su trono. Yo he visto a Dios como Él es. Y Él me ha mostrado cosas en el cielo que ningún otro ser humano ha podido ver. Eso era una tentación para que Pablo pensara que él era mejor que los demás. Y para que el orgullo se agarrara de su corazón y le desviara del rumbo que Dios había puesto para él. Y si eso sucediera, no solamente iba a ser algo que el apóstol Pablo iba a sufrir, no iba a ser solo las consecuencias para Pablo, sino que las consecuencias hubieran sido directamente para usted y para mí. Porque entonces el apóstol Pablo, que era el apóstol para los gentiles, el apóstol para que todos aquellos que no eran judíos pudieran conocer de la palabra de Dios, se hubiera perdido. Y ni usted ni yo estaríamos aquí. Por lo tanto, Dios tuvo que obrar de una manera que impidiera
que el orgullo de Pablo saliera a flote. Y la manera en la cual Dios lo hizo es que permitió que un mensajero de Satanás viniera a atormentar al apóstol Pablo. Ahora, hay mucha especulación con respecto a cuál es este mensajero de Satanás, cuál es esta espina en la carne de la cual habla el apóstol Pablo, y ha habido mucho debate a través del tiempo con ello. Por ejemplo, los primeros cristianos, los padres de la iglesia que se les llama, la mayoría de ellos pensaba que la espina en la carne era una tentación que el apóstol Pablo estaba pasando. Algún tipo de sufrimiento espiritual que él tenía dentro de su vida. Con el paso del tiempo en la iglesia católica, los teólogos que surgieron ahí, ellos empezaron a pensar que esta espina en la carne era algún tipo de tentación sexual que el apóstol Pablo estaba pasando. Y desde la época de la Reforma, el protestantismo, más bien ahora la posición de la mayoría de los comentaristas y los teólogos va hacia pensar que esta espina en la carne probablemente era una tentación física que el apóstol Pablo estaba pasando, a lo mejor alguna enfermedad que él estaba teniendo, algún tipo de ceguera que él tenía, que estaba impidiendo que él pudiera hacer su ministerio de una forma más efectiva. Pero sin importar cuál era la espina en la carne del apóstol Pablo, porque al final de cuentas hubiera sido cualquiera de las tres, la cosa es que es tal la angustia del apóstol Pablo, que él 3 veces está pidiéndole a Dios, él 3 veces está orando para que Dios le remueva este mensajero de Satanás que le está atormentando. Por cierto, es por esa razón que aquellos que, por ejemplo, creen en la doctrina de la prosperidad están completamente equivocados. Porque si la idea es que tú simplemente pides las cosas con fe y Dios te va a dar lo que tú pides con fe, ¿quién podría tener más fe que el apóstol Pablo, que tuvo todas estas experiencias? Y no solamente una vez lo pidió a Dios, 2 veces lo pide a Dios, 3 veces le pide a Dios, y como vimos en el pasaje, al final de cuentas, Dios le dice a él: deja de pedirme las cosas, Pablo, porque yo tengo un propósito para esto, y te va a bastar mi gracia, para que mi gracia sea la que te sostenga. Quizás usted se ha encontrado en una situación así, donde usted también está orándole a Dios. Usted le está pidiendo, usted todos los días, cada vez en su mente le está diciendo: Señor, remuéveme este sufrimiento que yo estoy pasando. Ayúdame en medio de este dolor que yo estoy padeciendo. Y usted siente que esas oraciones no suben a Dios, o Dios está haciendo caso omiso a lo que usted le está pidiendo con fe, que usted está pidiendo confiando en el Señor. Pero déjeme decirle, a pesar de que nosotros podamos pedir con fe y con confianza, a veces en su amor Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que eso tenga un propósito que es mejor para nosotros. Y si lo hizo en la vida del apóstol Pablo, tengo que decirlo, lo va a hacer en la vida de usted y lo va a hacer en la mía. Si Dios no obrara de esa manera, Dios sabe el efecto que tendría en nuestra vida y sabe la manera en la cual eso nos descarrilaría del propósito que Él tiene para nosotros. Ahora, el apóstol Pablo no es el único ejemplo de ello. Hay muchos ejemplos a través de la vida. Y un ejemplo que es más reciente es de un hombre que se llama William Lane Craig. Y esta es la foto de él. Él es lo que se llama un apologista moderno. Apologista significa una persona que defiende la fe. Y de todas las personas que defienden la fe, que escriben libros para defender por qué Dios existe, por qué es más razonable creer que hay un Dios a ser un ateo o ser un agnóstico, de todas las personas que hacen esto, el mejor de todos ellos es este hombre que está en esta fotografía. Y este hombre se dedica a hacer debates. Inclusive si usted en alguna ocasión quiere ver un debate entre un cristiano y un ateo, simplemente busque el nombre de él, William Lane Craig, y hay varios debates de él. Y tengo que decirle, este hombre en todos los debates que él ha hecho
con personas ateas y todo. Siempre ha ganado todos sus debates. El hombre es increíble en cuanto a su conocimiento y a su manera de poder debatir. Inclusive hay uno de las personas con las cuales él debatió, que es un famoso ateo que se llama Sam Harris, dijo en una ocasión con respecto a él, cuando él estaba comenzando el debate con él, que él ahora estaba debatiendo con el hombre que había puesto el temor de Dios en todos los ateos, de los que habían debatido con él. Imagínense hasta qué punto. Pero lo interesante acerca de este hombre es que cuando él era joven, se le diagnosticó con un síndrome que se llama Charcot-Marie-Tooth. Y es un síndrome neuromuscular que en especial el efecto más grande de ello es que va atrofiando lo que son las extremidades, en especial lo que son las manos y lo que son los pies. Y desde que él era un niño empezó a darle este síndrome y empezó de alguna manera a afectarle lo que era sus manos, de manera que a veces él está como empuñando ahí su mano sin poder controlarlo bien por el efecto del síndrome. La otra es que si usted lo ve a él en persona, él cojea porque precisamente el síndrome tiene un efecto sobre sus pies también. Y cuando empezó él con este síndrome y empezó a causarle este problema, una de las cosas es que le afectó en los deportes. Él quería jugar deportes, él quería, como todos los jóvenes en sus escuelas, y distinguirse en alguno de los deportes, pero por este síndrome fue incapaz de poder jugar. E inclusive él habla acerca de lo duro que fue eso para él, porque muchos de los otros niños y muchachos se burlaban de él por el hecho que él tenía este síndrome. Entonces eso le forzó a tener que ver alguna otra cosa. Y lo que él empezó entre las cosas que él empezó a buscar fue unirse a un club de debate cuando él era un adolescente. Y poco a poco, a medida que él fue en este grupo de debate, empezó a darse cuenta que él era algo bueno para ello. Pero aparte, debido a que él en ese tiempo también había puesto su fe en Jesucristo como su Salvador personal y había empezado a leer la Biblia, había quedado convencido de que si él iba a seguir a Jesucristo lo tenía que hacer con todo su ser, incluyendo su inteligencia y su mente. Y empezó a prepararse y prepararse para ello, al punto en el cual hoy en día es uno de los grandes apologistas de la fe. Pero ¿sabe una cosa? Eso nunca hubiera pasado si Dios no hubiera permitido que hubiera llegado un síndrome a su vida, que le afectara y le fuera canalizando para el propósito que Dios tiene para él. Cuando nosotros estamos en medio del sufrimiento, cuando nosotros estamos en medio de una situación difícil en nosotros, lo que muchas veces no nos damos cuenta es que Dios puede permitir eso porque hay un propósito mayor para nuestras vidas. Y el amor de Dios va a permitir que eso venga a nosotros para ayudarnos a evitar algo y para llevarnos conforme a su propósito. Eso pasó con Pablo y pasará con nosotros también. Pero hay una segunda cosa que veo en este pasaje, y es esto. No solamente es que el amor de Dios nos va a permitir pasar por este sufrimiento temporal para evitar ciertas cosas que nos van a perjudicar, que nos van a afectar, que nos van a destruir en nuestras vidas, sino que aparte, el poder de Dios se hace más visible cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y empezamos a depender de Él. El poder de Dios es más visible en nuestras vidas cuando dejamos de poner nuestra confianza en nosotros mismos y empezamos a depender de Él. Escuchen nuevamente cómo lo pone el apóstol Pablo. Él dice, hablando acerca de este mensajero de Satanás que él ha pedido, él dice aquí, acerca de esto, versículo 8, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, para que el poder de Cristo more en mí.
ese poder de Cristo, ese poder de Dios, para que sea más visible en la vida del apóstol Pablo, era necesario que él pasara por sufrimiento. Ahora, una cosa es de que si usted es un debilucho, ¿ok? Si usted es una persona que no es fuerte, usted diga, yo le doy gracias a Dios por mi debilidad. No, eso no hay mucho que jactarse si usted es un debilucho, ¿ok? Pero si usted es una persona fuerte y usted tiene que hacerse débil, eso es una situación diferente. Y la cosa con el apóstol Pablo es que él no era ningún debilucho. De hecho, en el capítulo anterior, él empieza a hablar acerca del sufrimiento que él había pasado. Y él, por ejemplo, habla acerca de cosas que ni usted ni yo hemos tenido que pasar en nuestra vida. Por ejemplo, él habla de que, comienza él diciendo en el capítulo anterior, versículo 23, dice, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, en sinnúmero de veces, a menudo de peligros de muerte. Él empieza a decir, 5 veces he recibido de los judíos, 39 azotes. Fue latigado, no solo en una ocasión, sino que en 5 ocasiones. ¿Se imagina lo que es pasar por eso? 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajos, en fatigas, hambre y sed, etcétera, etcétera, etcétera. Este Pablo es el que más ha sufrido entre todas las personas aparentemente después de Cristo. Pero la cosa es, este hombre debió de haber sido muy fuerte para pasar por todo esto, porque un debilucho no hubiera pasado por tanto sufrimiento y hubiera podido soportar eso. Usted y yo nos quebramos una uña y decimos, ay, esto de aquí, oh, Señor, qué sufrimiento conmigo en la vida. Imagínese lo que este hombre tuvo que pasar. Imagínese el sufrimiento de él, pero todo este sufrimiento estaba encaminado a ayudar a que el apóstol Pablo dejara de poner su fortaleza y su confianza en su fuerza humana y empezar a ponerlo en Dios. Empezar a ponerlo en Dios. El propósito de esto, el propósito del sufrimiento en nuestra vida, no solamente es para evitar que nosotros vayamos por un camino que va a traer destrucción, donde va a traer más sufrimiento, donde nos va a apartar de Dios, sino que aparte el sufrimiento en nuestra vida va a ayudarnos a confiar en Dios y a confiar y depender en su poder y no en el poder humano. Es como esto. Esta es la mejor manera en la cual lo puedo ilustrar. Imagínese por un momento que usted es como una de estas pelotas que están aquí. ¿Okay? Yo sé que ya pasó la Navidad y todo, pero imagínense, ya estamos comenzando en febrero, ya un mes se fue del año, es increíble. Pero imagínense por un momento que usted es esta pelotita que está acá, este adorno de Navidad. Nosotros somos así de frágiles, ¿verdad? Cualquier cosa trae sufrimiento a nuestra vida. Cualquier cosa causa que nosotros podamos rompernos a pedazos. Y por esa razón, cuando viene el sufrimiento a nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Usted ya estaba esperando eso. Pero lo que pasa es esto. Cuando viene el sufrimiento a nuestra vida, nosotros sentimos que es un peso que nos aplasta por completo. Viene la enfermedad, viene la muerte, viene la pérdida de trabajo, viene la necesidad económica. La situación viene a tal punto en el cual sentimos que estamos hechos
pedazos con respecto a lo que está pasando en nuestra vida. ¿No se ha sentido usted así? ¿No se ha sentido como ese peso es tan fuerte que viene y la aplasta por completo? Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando pasamos por este sufrimiento, la fuerza humana no te va a sostener, la fuerza humana no va a evitar que tú caigas en hechos pedazos, sino que la debilidad humana permite que Dios manifieste su poder cuando nosotros nos sometemos a Él. Y por esa razón, la diferencia en cambio es que esta es la misma pelota, es el mismo adorno de Navidad. Pero la gran diferencia con respecto a esta es que esta está recubierta de epoxi. ¿Okay? Y el epoxi es un material en el cual cuando usted lo combina con cualquier otro material, inclusive puede volverse tan fuerte como el acero. Aquello que se hace débil, aquello que por sí solo no podría sostener, el epoxi, en cambio, es esta combinación que hace que aquello que es débil se vuelva fuerte. Y lo que termina sucediendo es que aquello que antes era débil se vuelve fuerte. Lo mismo sucede con respecto a Dios. Cuando nosotros confiamos en el poder de Dios y dejamos de confiar en nuestra fuerza, hasta cuando el peso es algo que nosotros no podemos resistir, hasta el problema que usted está pasando, que siente que viene y la aplasta por completo, Dios, esto es la oportunidad para que Dios manifieste su poder y su fortaleza. Eso es lo que Pablo experimentó y es lo que usted y yo podemos también experimentar en nuestra vida. Ahora, lo tercero con respecto a este pasaje. No solamente es que el poder de Dios se va a hacer más visible, se va a poder ver más cuando nosotros confiamos en Dios en vez de nuestra fuerza humana, sino que lo tercero es esto. El amor a Cristo nos ayuda a mantener una actitud correcta para enfrentar y soportar el sufrimiento. El amor a Cristo nos ayuda a mantener una actitud correcta para enfrentar y soportar el sufrimiento. Escuche nuevamente cómo lo dice el apóstol Pablo. Él habla de que esto va a ser la clave. Cuando tú estás en el sufrimiento, cuando tú estás en un problema, cuando estás agonizando, cuando estás pasando por un problema demasiado fuerte, esta es la clave, esta es la manera de poder mantener una actitud correcta en medio de ese sufrimiento. Y él lo dice ahí a partir del versículo 9. Lo dice de esta manera, la segunda parte. Por tanto, ¿qué dice? Muy gustosamente, dice, con alegría. Me voy a pesar del sufrimiento que yo estoy pasando, alegremente, con gusto voy a pasar por esto. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué vas a decir eso? Me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. El poder de Cristo, en vez del poder del hombre, sea el que more en él. Y él dice, por eso me complazco. Por eso estoy contento. Por eso es que yo tengo una actitud correcta. Y él termina el pensamiento diciendo esto. Me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias por amor a Cristo. La clave para que nosotros podamos tener la actitud correcta en medio del sufrimiento es recordar el amor a Cristo. Que nosotros estamos para amarle a Él, que dio todo por nosotros. Hay una historia que me encanta, creo que inclusive lo he contado anteriormente, y habla acerca de una famosa mujer que vivió durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial que se llama Corrie ten Boom. Ella era una niña durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y ella pasó por mucho sufrimiento. He contado un poco acerca de su historia y si usted quiere
leer de alguien que mantuvo la fe y la confianza en Dios a pesar del gran sufrimiento que pasó, y ella perdió a toda su familia y ella estuvo en un campo de concentración de los nazis y pasó por mucho sufrimiento por ayudar a salvar a gente judía. Tiene que leer la vida de ella. Pero ella habla en uno de sus libros que posteriormente, después de que había finalizado la Segunda Guerra Mundial y cuando había pasado el tiempo y entró a la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética vino a poder ahí en esa región, una de las cosas que hizo es que al imponer el comunismo empezó a prohibir de que se distribuyeran Biblias o libros cristianos o que se levantaran iglesias, y todo lo que era el cristianismo estaba bajo ataque. Y Corrie ten Boom tuvo la ocasión de ir a visitar la Unión Soviética cuando todo esto estaba en su apogeo. Y ella conoció a una pareja de ancianos que vivían ahí en la Unión Soviética. Y ella le llamó mucho la atención lo que era la esposa lo que era la anciana de esta pareja. Porque cuando fue a conocerles, el anciano salió a recibirle a la puerta y todo, y le invitó a su casa, y cuando entró a la sala estaba la ancianita recostada sobre un sofá con almohadones alrededor de ella para mantenerle más cómoda. Pero lo que notó Corrie ten Boom de ella es que todo su cuerpo estaba deformado. Ella estaba casi como en una posición fetal y no podía mover ninguna parte de su cuerpo, porque lo que había pasado es que ella sufría de esclerosis múltiple, y toda esa esclerosis múltiple había terminado con deformar todo lo que era su espina dorsal y todo lo que era su cuerpo, y había quitado todo movimiento de ella, de manera que lo único que ella tenía para mover era su mano derecha. Era lo único que ella podía mover. Pero a pesar de que era lo único que ella podía mover, ella se había dado a la tarea de empezar a traducir libros para distribuirlo a las personas, para poder hablarles de Cristo de forma incógnita. Y resulta que ella había, por ejemplo, traducido partes de la Biblia, había traducido libros de Billy Graham e inclusive había traducido libros de Corrie ten Boom, y era la razón por la cual le habían traído a ella para conocer a esta pareja. Pero lo increíble de esto es que ella había traducido estos libros tecleando sobre una máquina de escribir con una mano, y de hecho lo había hecho simplemente con un dedo, tecleando una letra a la vez. Y cuando Corrie ten Boom vio eso, se quedó impactada, y el esposo se había dado cuenta que ella estaba así con cara de sorprendida y con sufrimiento, porque dentro de Corrie ten Boom ella estaba diciendo: Señor, ¿por qué permites que esta señora, que es tan fiel a ti, esté pasando por esto? Y el esposo le dijo: no, calmada, no, tienes que tranquilizarte. Dios tiene un propósito hasta en este sufrimiento. Y déjame decirte cuál es el propósito. Todo el servicio secreto y la KGB y todos los guardias y la policía vigilan que aquellos que supuestamente son cristianos no vayan y estén comunicando lo que ellos creen a otras personas. Pero ellos han visto a mi esposa y me han visto a mí. Y ellos piensan que mi esposa es inservible y que ella no puede hacer nada, y por lo tanto no hay razón para estarla vigilando. No hay razón para estar aquí impidiendo que ella haga algo. Así que nunca tenemos guardias que vienen a vigilarnos para ver qué es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, esta esclerosis múltiple ha sido un regalo de Dios para que mi esposa y yo podamos ser fieles en comunicar su palabra. Sufrimiento hasta cuando estamos en ello, en lo peor de ello. Dios nos da poder en esa debilidad. Dios nos da poder en medio del sufrimiento más fuerte de nuestras vidas. La clave de todo esto, y si usted se olvida de todo lo que he dicho, por lo menos recuerde esto: la debilidad humana es una invitación para que Dios muestre su poder en nosotros cuando nos sometemos a Él.
La debilidad humana es una invitación para que Dios muestre su poder en ti y en mí, en nosotros, cuando nos sometemos a Él. La pregunta entonces es, ¿cómo sería su vida si usted reaccionara con sometimiento y amor a Cristo en medio del sufrimiento? ¿Se imagina el impacto que eso tendría alrededor de la gente de usted? Leía hace poco que alguien decía, el mundo puede imitar a la iglesia en cuanto a la construcción de sus edificios, sus organizaciones, todo lo que hace y hacerlo tan bien como la iglesia o mejor que la iglesia. Pero una de las cosas que el mundo no puede imitar es la manera como nosotros reaccionamos ante el sufrimiento cuando confiamos en Dios. Y esa es una realidad. Imagínense lo que el mundo pensaría de Cristo si usted y yo actuáramos de esa manera. Si entendiéramos que hay poder en la debilidad, que Dios puede obrar hasta en tu sufrimiento, hasta en aquello que te hace falta. Y a lo mejor inclusive pensar que el sufrimiento que tú estás pasando, las cosas en las cuales tú tendrás que privarte y negarte en tu vida, quizás el hecho de que algunos nunca se van a casar. Quizás el hecho de que nunca vas a tener una completa salud. Quizás el hecho de que nunca vas a tener la casa que soñaste. Quizás el hecho de que nunca vas a obtener tus documentos legales para estar en Estados Unidos. Cualquiera que ésta sea. ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros entendiéramos que Dios muestra su poder hasta en nuestra debilidad? Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar. En esta tarde, nuestra invitación es a confiar en el poder de Dios en medio de esta debilidad, en medio de aquello que nosotros estamos pasando. Y por eso yo voy a pedirle que en esta semana medita en la manera en que Dios está permitiendo que pases por momentos de sufrimiento para que Dios muestre su poder. Piensa en las áreas donde Dios quiere hacer eso en tu vida y que está sucediendo. Y lo otro es, evalúa tu actitud con la cual tú debes de tener para recibir y aguantar en esos momentos de sufrimiento. Quizás para algunos de los que están aquí, más bien, esto tiene que comenzar con tomar un primer paso de venir a Jesucristo como su Salvador personal. De entender que Jesús, que fue el que sufrió más que cualquier otro ser humano, lo hizo porque Él te amó a ti y Él tomó la decisión de que Él prefería sufrir en esta vida que tener la vida eterna apartado de ti. Y por eso Él vino, entregó su vida para que tú tuvieras la oportunidad de poner tu fe en Él, tu confianza en su sacrificio, en su resurrección y entender que a través de eso Él te puede hacer una nueva persona, Él te puede perdonar de tus pecados, Él puede restaurar tu vida sin importar dónde tú estés. Y todo eso se obtiene cuando nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si en esta tarde hay alguien aquí que jamás ha tomado esa decisión, que jamás ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ¿por qué no hacerlo el día de hoy? ¿Por qué esperar más tiempo? Y yo le voy a invitar a que si usted nunca ha tomado esa decisión, alce su mano donde está sentado y nosotros queremos orar con usted. Si hay alguien en este lugar que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, alce su mano ahí donde está sentado. Y sabe una cosa, nosotros queremos orar con usted y queremos hablarle un poco más de lo que esta decisión, la más importante de su vida, significaría. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias porque en nuestra debilidad tú puedes mostrar tu poder y tienes un propósito para ello. Gracias porque tú no nos dejas solos. Te amamos, te bendecimos y te adoramos
y lo hacemos en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por habernos acompañado en una predicación más del pastor Juan Carlos Heredia de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Hasta la próxima oportunidad, que Dios le bendiga ricamente.